Hola. Bueno, el tema de hoy es el autoestima, ¿sí? Y bueno, queremos darle la bienvenida a Emilio Garip, que hoy nos va a hablar y vamos a charlar un poco sobre el tema de la autoestima. Agradecemos a todos los que se prendieron a las actividades también. Desde Córdoba, buenísimo. Bueno, entonces lo vamos a invitar a Emilio para escucharlo, para conocerlo. Así que, a ver, vamos a buscar si está acá. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a desarrollar se llama la autoestima. La autoestima es un tema, bueno, que es un concepto que se fue popularizando, es un tema específico de la psicología que se popularizó y está en boca de la mayoría de las personas. Algo sabemos qué es, ¿no es cierto? Sí. Pero en esta charla, en esta conferencia, lo que vamos a hacer es tratar de pulir algunos conceptos, hablar, desarrollar, porque podemos decir que la autoestima es parte de un todo psicológico y cumple un rol especial, una influencia especial en ese todo que es nuestra propia psicología. Entonces, como juega un rol especial, nosotros necesitamos trabajarla sí o sí, porque nosotros la fuimos creando en un momento de nuestra vida en el cual se formó por leyes naturales de una manera, pero nosotros debemos ir puliéndola, construyéndola, revalorizándola, entre otros aspectos. Para poder entender a la autoestima, a mí me gustaría verla, analizarla como parte de ese todo psicológico que es nuestra propia psicología y que es nuestra propia personalidad humana. ¿Cómo se construye? ¿Querés que empecemos por ahí? Bueno, dale. ¿Cómo se construye La la autoestima. autoestima? Si vos querés ir haciendo preguntas o la gente va haciendo preguntas, Bueno, bárbaro. dale, dale, dale. Eh, ¿Cómo se construye? Bueno, es el resultado de lo que son las relaciones. Una relación implica dos cosas, implica interactuar e intercambiar. O sea, Ujú. nosotros empezamos a interactuar desde que somos chiquitos, desde que estamos en realidad en el vientre de nuestra madre, nosotros vamos teniendo una relación con nuestra madre. Entonces ahí empieza a formarse lo que es la personalidad humana, empiezan a formarse algunos aspectos dentro de los cuales está lo que es la autoestima. En ese interactuar y en ese intercambiar, hay dos cosas fundamentales que me gustaría decir eh, dentro de lo que es nuestra relación con la sociedad, con los distintos roles que tenemos en nuestra familia, la relación que tenemos con nuestros amiguitos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la economía, la política, la cultura, todo ese abanico de opciones que implican las relaciones nuestras con la sociedad. Nosotros nos proyectamos en la sociedad. Nosotros somos un individuo y tenemos muchos proyectos, ¿verdad? Vos decís, vos tenés tu proyecto laboral, tu proyecto que es tu carrera, o sea, vos te proyectás de acá para allá. Entonces es muy interesante entender lo siguiente. Uno va a dar, en ese interactuar y en ese intercambiar, uno va a dar lo que tiene, uno va a proyectar lo que tiene. Es como un proyector de un cine. El cine proyecta la película que nosotros le ponemos. Por eso lo exterior termina siendo el fiel reflejo de lo interior. Es por eso que la ley de atracción plantea que nosotros atraemos personas, situaciones, enfermedades, el éxito o el fracaso por lo que somos. Entonces, lo primero en ese mundo de relaciones, en ese interactuar, en ese intercambiar, nosotros vamos a dar lo que tenemos. Y segundo, la vida nos va a devolver lo que nosotros le demos a la vida. Entonces, si nosotros en nuestro interactuar nos desenvolvemos con una conducta X, con unos valores X, la vida nos va a devolver eso. O sea, si nosotros sembramos achicoria, vamos a cosechar achicoria. Si sembramos maíz, vamos a cosechar maíz. Entonces,
nuestro proceder tiene un feedback. La vida genera ese feedback, nos devuelve problemas, enfermedades. Entonces, en esa capacidad de nosotros proyectarnos hacia afuera, eso, entregar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, es que vamos a recibir de la vida eso. Pero, ¿cómo se construye la autoestima? La autoestima se construye como el resultado de la experiencia que nosotros hemos tenido en la niñez, especialmente en la infancia, desde el vientre materno hasta los 7 años, que es la primera etapa de la infancia. Después la infancia tiene otra etapa que es de los 7 a los 14, después entramos en lo que es la pubertad, nuestras gónadas sexuales empiezan a producir otro tipo de energías y empieza a haber una revolución en la psicología de la persona y empieza a haber un rol distinto en la sociedad, nos empiezan a interesar otras cosas de la sociedad. Ahí es cuando nosotros nos empezamos a proyectar hacia afuera de nuestro hogar. Sí. No sé si me va a entender. Empezamos a buscar otras cosas. En los primeros 7 años de vida, nosotros se nos fue formando nuestra personalidad y ahí se construye esto de lo que es la autoestima, la identidad, el carácter y otra serie de cosas que voy a ir hablando después. Esa situación, nosotros debemos estudiar cómo es una criatura en ese momento de los 0 a los 7 años. Primero, yo entiendo que tiene 2 características. Primero, es inocente y después es frágil. Un niño a esa edad es frágil y es inocente. Entonces no tiene todavía desarrollado bien su capacidad de reflexión, de análisis, de discernir. Y hay algo muy interesante, que es una palabra que se utiliza mucho hoy en la jerga popular también, digamos, que es la resiliencia. La resiliencia es algo que está en boca de muchas personas y que dentro de lo que es la física se la estudia. Capaz que vos y yo la estudiamos, y la mayoría de los que están ahí presentes o van a escuchar después del video, la estudiaron en física en la escuela. La resiliencia es una capacidad que tienen ciertos materiales dentro de la física. Por ejemplo, esta madera, la mesa donde estoy, tiene unas características, la dureza, etc. Si yo con un martillo le pego a la madera, ¿qué va a pasar? Queda una marca, queda algo, una bordura. Claro, ¿por qué? Porque la resiliencia es la capacidad de adaptación y la capacidad de sobreponerse y volver al estado natural. Entonces, si nosotros le pegamos a la madera se va a adaptar al impacto que va a pegar el martillo, la masa, pero no va a poder sobreponerse y volver al estado natural propio de la madera. Entonces va a quedar un rastro, un pequeño daño. ¿Ves? Después, si nosotros, por ejemplo, esto, que es de vidrio, nosotros le pegamos con la misma masa, eso va a quebrarse. No va a poder adaptarse al golpe y mucho menos sobreponerse. Pero si nosotros le pegamos un pedazo de goma espuma, la goma espuma se va a adaptar y después se va a sobreponer. Entonces la resiliencia a nivel psicológico es cuando nosotros nos hemos podido sobreponer de ciertas situaciones, ciertas adversidades que se nos presentan en la vida. Pero para un niño eso quizás fue difícil. ¿Por qué? Porque era frágil, porque era inocente, porque no tenía ciertas fortalezas, ciertas capacidades de reflexión, de análisis, para poder sobreponer. Entonces, las experiencias que nosotros fuimos pasando en la etapa de la infancia, en esos primeros años en los cuales se viene a estructurar la personalidad, y la personalidad forma una base psicológica que después con el tiempo se va a ir
reforzando. Nosotros, las distintas experiencias que vamos a pasar en las distintas etapas de la vida, nos van a ir reforzando eso que ya tenemos y vamos a ir, en cierta medida, mutando y transformándonos con el correr de los años. Pero nosotros, por un lado, nos relacionamos con el mundo exterior, en la sociedad, en distintos ámbitos, pero también nos relacionamos con nosotros mismos. Y esa relación que uno tiene consigo mismo provoca un resultado, sobre todo en esos primeros 7 años de vida, y es cómo me autodefino. En base a a esa relación conmigo mismo, yo me fui definiendo. Fui diciendo, fíjate lo que implica la palabra definir, es hacer finito algo infinito. Entonces nosotros nos empezamos a autopercibir y empezamos a estructurar una serie de conceptos sobre nosotros mismos y decimos, esto soy yo. Pero la criatura, ¿en base a qué arma ese concepto, esa autovaloración, esa autoimagen, esa identidad, ese quién soy? En base a las experiencias que tuvo en esos primeros años de vida. Volvemos al concepto de la resiliencia. Nosotros, el niño, tiene unas características que no ante todas las circunstancias va a poder sobreponerse. Entonces, si nosotros nos tocó pasar que nuestros padres, supongamos, eran borrachos, o eran agresivos, o eran vagos, el niño lo absorbe, y lo absorbe como algo natural, lo naturaliza, y cree que es lo normal. Entonces empieza a asimilar, a adaptarse a eso, como la madera al golpe, como el vidrio que se raja. Entonces empezamos a incorporar esas experiencias de vida. Empezamos a crear una serie de características psicológicas, un carácter, un temperamento, una autoimagen. Entonces, nosotros vamos definiendo, nos definimos quién soy. Fíjate que la filosofía plantea, lo primero que plantea la filosofía es quién soy. Sí. Porque si hay algo trascendente, es descubrir quién soy. Nosotros creemos que es quién soy, porque nosotros hemos armado una estructura de concepto y nos hemos autodefinido, o nos definieron las demás personas, pero realmente no sabemos quién somos. Por eso los cursos que dicta la cultura gnóstica se llaman cursos de autoconocimiento, porque busca que nosotros empecemos a trabajar sobre nosotros mismos, empecemos a autopercibirnos, empecemos a indagar, a observarnos en todos los momentos de la vida. La personalidad tiene muchos aspectos, tiene lo que es el carácter, el temperamento, los hábitos, los paradigmas, que son los mapas de concepto que nos dicen qué está bien, qué está mal, que nos guían en la vida. Y van formando una serie de programas que nos hacen ser de una manera. Ese carácter o esos hábitos quizás boicotean muchos aspectos de nuestra vida, nuestra salud, boicotean nuestro mundo de relaciones, nuestros proyectos, nos auto boicotea. Y ese carácter, cuando uno empieza a trabajar su carácter, a corregirlo en las relaciones humanas, en ese interactuar, en esa psicología interpersonal, uno cuando empieza a reeducarlo, empieza a autopercibirse, a tratar de autoconocerse, a tratar de autorregularse o tener un autocontrol de sí mismo, empezar en un proceso de reeducación, de pulirte, empezás a, es como una cebolla que tiene muchas capas, y un día vamos a llegar al núcleo, vamos a llegar a ese núcleo que es la identidad. Nuestra identidad es quién soy, pero necesito que trabajar sobre mí mismo, trabajar sobre mi carácter, sobre mis hábitos, sobre mis estructuras mentales, ir conociéndome, hasta que un día voy a llegar a esa identidad, ese quién soy. La palabra identidad, que nosotros siempre estamos buscando construirla a lo largo de la vida, la vamos construyendo. Cada vez que nosotros nos identificamos, por ejemplo, con un partido político, con un autor, con una religión,
nos identificamos con un equipo de fútbol, vamos identificándonos, y la palabra identificación implica sentirse parte de, por un lado, y significa identi, viene de idéntico, Igual. de igual, y viene de identidad, fijar mi identidad en eso, porque me siento igual. Entonces nosotros vamos construyendo una falsa identidad, buscando apoyo psicológico en cosas que aparentemente son muy importantes, como es un partido político, un equipo de fútbol, una religión, una nación. El día que nosotros vamos trascendiendo estos aspectos, vamos destruyendo esos paradigmas, ese que uno dice, yo soy argentino, yo soy cordobés, yo soy de Jujuy, yo soy peruano, nosotros no somos eso. O sea, esas son estructuras mentales. Pero ¿por qué uno se siente eso? ¿Por qué en la identidad construí eso? Porque no sé quién soy. Porque desde chiquito, Agarrarse. Y eso pasa muchas veces, perdón, Emi, pasa por ahí también mucho en los adolescentes, ¿no? Viste, cuando fue la época en la que se generaban esos grupos, que Flogger, que Emos, o se generaban diferentes grupos porque necesitaban sentirse por ahí identificados con algo, porque por la misma razón de lo que vos decís, no saber quién soy y buscar algo que me apoye, y por ahí no pienso igual, pero me siento igual, me siento en un grupo en el que me acompaño y bueno, hago lo mismo que todos los demás hacen. Y genero claro, esa falsa identidad que vos decís. imaginemos el niño que estuvo en su casa, la infancia, ya tiene 14 años, a los 7 años empezó a ir a la escuela, pero siempre buscando manadas chicas, siempre afiliándonos a grupos chicos, a manadas chicas, compañeritos de la escuela, del grado, compañeritos de fútbol, de rugby, del deporte que hacemos, pero siempre manadas chicas. Pero a medida que van pasando los años, nosotros vamos abriendo ese espectro social y a los 14 años se produce una revolución muy grande, porque las glándulas endocrinas se revolucionan por la aparición de la energía sexual. Entonces, es ahí cuando el niño, el joven, el niño, se transforma en un adolescente, y ahí está la palabra que adolece, empieza Sufrir. a, a- a generar un choque de lo que es esa identidad, ese quién soy, con esa sociedad. Y se genera una crisis. Y el chico necesita generar bases psicológicas e identificarse con algo. Es ahí cuando empezamos a fumar, cuando empezamos a beber, porque queremos ser grandes. Es ahí cuando nos atrapan las modas. O sea, siempre basado Popular. Me voy con el en una, popular, claro. siempre agarrado con, buscando héroes, buscando ídolos, ¿no es cierto?, en la música, en lo que sea, pero siempre basado, como decías vos, en esa conducta gregaria, en esa afiliarme a una manada, ser parte de una manada. El, esa identidad está construida por dos aspectos. Uno es la autoimagen, es esa imagen que voy generando de mí mismo, esa autopercepción, y que está llena de ideas muy fijas, empezamos a cristalizar ideas de quién soy, y esa autoimagen está íntimamente relacionada, es la otra cara de la moneda de lo que es la autoestima, ese sentimiento que uno voy construyendo sobre sí mismo. Entonces, la identidad está compuesta por lo que es la autoimagen y lo que es la autoestima. Obviamente, el niño, cuando estructuramos esta identidad, el niño no tiene la capacidad de reflexión, no es profundo, tiene mucha inocencia y tiene mucha fragilidad. Entonces, esos conceptos, esas ideas de sí mismo, esa autopercepción, esa autovaloración, no es objetiva. Y ese es el tema. Eso es el por qué nosotros sí o sí necesitamos trabajarla, reestructurar nuestra eh, identidad, nuestra autoimagen, nuestra autoestima, reestructurarla y revalorizarla. Tratar de sacar cosas que no son, empezar a tener una autopercepción objetiva, más concreta, más real, que, que no sea el resultado de una serie de experiencias que por ahí han sido extraordinarias, porque
un padre que te dio contención, que te dio cariño, el contacto con la naturaleza, el contacto con música selecta, con música sana, el arte, los deportes, todo eso te ayudan a construir una personalidad muy interesante y equilibrada. Pero por leyes naturales, nosotros nos toca pasar por momentos, lo mejor, nuestros primos en algún momento nos hirieron, nuestros amigos en la escuela, nuestros mismos padres en algún momento nos hicieron un desagrado, o porque trabajaban mucho, entonces estaban ausentes, O se padres burlaron. o se burlaron, o padres que te dan un exceso de contención, o sea que no supieron tener un punto de equilibrio en lo que es la contención, el amor, la personalidad. Se necesita estar educada, necesita estar guiada en la construcción del niño, de esa psicología, por lo que es el amor y por lo que es la severidad. Y la severidad no es violencia, la severidad no es sacarte la hojota, el cinto y castigarlo. No es castigarlo con palabras, no es herirlo. ¿Por qué? Porque a eso vamos. Esta autoestima y esta autoimagen, esta identidad por las experiencias de vida, se fue hiriendo, como la madera que lo golpeamos con el martillo, como el Buda de vidrio se hirió y no se supo sobreponer. Y esas heridas psicológicas producen un dolor psicológico. ¿Ves? Y ese es dolor psicológico consciente. Conscientes del dolor psicológico que tenemos. ¿Me escuchás bien? Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. No somos conscientes del dolor psicológico que tenemos. No lo percibimos. ¿Por qué? Porque la mente nos hace un juego por un mecanismo de defensa, como un instinto de autoprotección. Y genera algo que en la psicología gnóstica le llamamos la resistencia. Esa resistencia impide que uno pueda autopercibirse realmente, que uno pueda tener un conocimiento directo de sí mismo. ¿Por qué? Porque esa herida psicológica genera dolor. Entonces, nosotros empezamos a generar por un instinto una serie de, eh, digamos, de mecanismos de defensa que nos alejamos, nos escapamos de Como que lo nosotros mismos. bloqueas. ¿Te acordás? Como que lo Sí, bloqueas. Sí, sí. sí. ¿Te acordás la canción esa del oso, de Morris, que cantaba la del oso? No la voy a cantar para que Mi no Viana, sea, muy contento. Es. sí, no la canto para que no sea motivo de burla. Van ahí todos. Pero sí, se va a ir la gente. Así, ridículo. Él, bueno, él canta tiene una canción que dice que uno puede hacer mil cosas. Puedes ir al cine, puedes tocar música, puedes hacer cosas, pero de nada sirve si lo utilizas para escaparte de uno mismo. De nada sirve si uno lo usa para escaparse de uno mismo. Nosotros generamos un estilo de vida, nosotros generamos una forma de ser por culpa de la resistencia, que nos escapamos de nosotros mismos, huimos de nuestros dolores psicológicos, de situaciones que nos pasaron en la infancia. Y quizás hasta nos aferramos a un montón de como hablábamos recién, cuando construimos la identidad, nos aferramos a partidos políticos, a un montón de cosas. Tenemos proyectos en nuestra vida, nos proyectamos en nuestro trabajo, en nuestra carrera, lo que sea, escapándonos, ocupando nuestro tiempo, nuestra atención en algo que sea fuera de nosotros mismos. Esta pandemia que nos hizo estar en cuarentena, para muchas personas fue terrible. ¿Por qué? Porque se tuvo que encontrar y convivir consigo mismo. Tal cual. Se tuvo que convivir consigo mismo. ¿Y qué? Y enfrentarse a estados anímicos. ¿Ve? Los estados anímicos están íntimamente relacionados con esto que estamos hablando de la autoestima. Ahora bien,
Nos escapamos de nosotros mismos por la resistencia, nos escapamos de las demás personas. Por recién me decía Omar Pérez, va a hablar de lo que es la empatía. Lo que es la empatía, lo que es la compasión. Nosotros vamos construyendo como un muro, nos vamos aislando, nos vamos encapsulando de las demás personas. Por culpa de todo esto, es un mecanismo de defensa, es como un sistema de autoprotección. Ponemos una X distancia con la gente, quizás sin darnos cuenta, obviamente. Como en una burbuja. Sí, y nos escapamos de las situaciones. En la vida te presenta situaciones dolorosas y situaciones agradables. Bueno, el dolor es eh, el dolor es una sensación producida por la mente, por nuestra psicología, y tiene una, es como una moneda que en el otro lado de la cara está el placer. Hay dos tipos de sensaciones, placer y dolor. Placer y dolor. Este dolor psicológico, esta autoestima dañada, hace que nosotros construyamos algo en esa identidad que está basada en lo que es el amor propio. El amor propio es un sentimiento que no es sano hacia sí mismo, porque hace que seamos sensibles, hace que seamos frágiles, hace que nos autovaloremos de manera equivocada, nos sobrevaloramos o nos destruimos, todo por amor propio. La gente nos hiere con sus palabras por amor propio. El amor propio es lo que vino, es una construcción que nosotros hicimos en esa relación con nosotros mismos, reemplazando a la verdadera autoestima. Que mucho se Entonces, confunde, ¿no? Que muchas veces sí, se confunde. Es decir, bueno, quererme a mí mismo, yo soy el mejor, yo soy, los demás no, yo sí puedo. O sea, como que se confunde muchas veces eso del amor propio con la autoestima. Hay como ahí una diferencia sí. importante. Claro, porque el amor propio a veces se asocia obviamente con los complejos que hablábamos recién, en esa autoimagen. Nosotros empezamos a tener conceptos de nosotros mismos, en psicología se llaman eh, complejos. ¿Qué es algo complejo? Es algo complicado, es algo que no es simple. Esos complejos de superioridad o esos complejos de inferioridad son conceptos fijos que nosotros tenemos, ideas fijas y sentimientos fijos sobre nosotros mismos. Entonces, en esos complejos vamos a encontrar los valores de la autoimagen y de la autoestima. Los complejos son ideas fijas y sentimientos que uno tiene sobre sí mismo. Y eso hace que nosotros nos provoca un tope psicológico y un condicionamiento tan grande a la hora de tener que interactuar con las demás personas, porque nos confunde. Por ejemplo, el amor propio se va a ir asociando con lo que es la arrogancia, atribuirse cosas que no son. Si uno, a ver, cada cultura tiene una serie de paradigmas o parámetros culturales distintos para construir esta autoestima, esta autoimagen. Pero nosotros, que pertenecemos a una región del planeta y que rige cierto tipo de capitalismo, hace que nosotros nos autovaloremos, nos autopercibimos de acuerdo a nuestra condición socioeconómica. Eh, entonces, a nuestro, si tenemos plata, si no tenemos plata, el auto que tenemos, nosotros empezamos a Si compararnos sos con más nuestros lindo, amigos, si sos más feo. si sos lindo, si sos feo, si sos flaco, si sos gordo, si sos alto, si sos bajo, si tenés ciertas capacidades, y en realidad recién hablábamos de la filosofía, decíamos la filosofía lo que busca es que nosotros es indagar, es investigar, es reflexionar. Platón decía que, que con la razón nosotros podemos llegar a interpretar la realidad, pero eso es indagar, pero la filosofía en primera instancia es un estado de ánimo superior, en el cual uno en ese estado de ánimo superior no está comparando, no tiene prejuicios, eh, no tiene bronca, tiene una tranquilidad especial.
Son pequeños momentos que uno puede llegar a crear y es como decir, yo estoy en una gran ciudad, supone, estoy en Nueva York, en el medio del centro de Nueva York y estoy en una calle principal, una gran avenida. ¿Qué puedo ver de esa calle? Estando caminando en la vereda. Hay metros, imagínate, está lleno de gente. Pero te subí a un rascacielos de esa misma cuadra y vas a ver un montón de esa avenida y vas a ver otras cuadras. Y si vas, volás con un helicóptero todo Nueva York, vas a tener otra visión. Ese estado de ánimo superior te permite tener otra visión de la realidad de vos mismo, te permite tener una percepción distinta de lo que se es. Entonces, para poder ser filósofo, primero hay que trabajar con crear estados de ánimo. Recién yo te hablaba de lo que es la inteligencia emocional y es parte de todo eso. La mística, la meditación, es parte de todo eso. Que en nuestros cursos eh, instruimos mucho sobre lo que es las disciplinas de la ciencia de la meditación. Es la filosofía te permite aceptar a los demás tal cual sos, tal cual son, imagínate. Aceptarlo como son. Entonces, por ende, va a aprender a aceptarte a vos mismo, a no compararte. Una autoestima rica hace que uno sana, hace que uno no se esté comparando con los demás. Cuando nosotros nos preocupamos qué hace, qué no hace el otro, cuando nosotros constantemente, nuestra mente está comparándose con los demás, con la persona que tengo al frente y que en base a mis prejuicios, tú sacas un resultado de cómo es, si es lindo, es feo, inteligente, es bueno, tiene plata, no tiene plata, y saco un cálculo matemático y lo comparo con lo que yo creo que soy, con esa autodefinición, es un error, es no saber vivir. Esta cultura, esta enseñanza gnóstica te enseña a saber vivir, pero con una profundidad, buscando la libertad absoluta, pero ser libre de nosotros mismos, de esos procesos mentales y emocionales. Y es indiscutible que para conseguir esa libertad, nosotros debemos trabajar en descubrir quién soy, esa verdadera identidad, y para eso necesitamos trabajar nuestro carácter, nuestros hábitos. Entonces decíamos que esas heridas psicológicas generan una resistencia que impiden que nosotros nos podamos autopercibir, ¿no es cierto? Sí. Porque, porque provoca un dolor. El dolor hace que no nos escapemos nosotros mismos. Todo ese dolor psicológico y esas heridas se van a aferrar y a sustentar en cuatro cosas: el amor propio, la autoconsideración, la autoconsideración que está relacionado con una percepción, bueno, muy subjetiva de la cuestión, la autoconsideración, el automérito, en el automérito, para nosotros provocar ese aprendizaje de la resiliencia, de sobreponernos ante las adversidades, necesitamos aprender de las circunstancias, de las experiencias, tomar conciencia, un aprendizaje. Y para poder aprender de los eventos fuertes, de las adversidades, de las crisis que hoy estamos viviendo, necesitamos no sentirnos víctimas. Y el automérito está íntimamente relacionado con lo que es eso de ser víctimas. Y nadie es víctima de nadie. ¿Por qué? Volvemos al primer punto cuando hablábamos que una relación implica interactuar e intercambiar, y yo le doy a la vida, a las demás personas, lo que yo tengo para dar, no puedo dar otra cosa. Y en algún momento la vida, por ley, me lo va a devolver, va a ser un feedback, la vida me va a devolver lo que yo le debí. Eso es lo que dice en Oriente el karma, la causa-efecto, reacción y reacción, como querramos llamarlo.
Entonces la vida cuando nos empieza a presentar situaciones, uno tiene que aprender y no podés sentirte víctima. Nadie es víctima de nadie. Eh, entonces, el amor propio, la autoconsideración, el automérito y el cuarto punto, que es clave, la autocompasión. La autocompasión hace que nosotros, eh, como mecanismo de defensa, escapemos ese dolor psicológico y, y busquemos proveer placer a nuestra vida. El placer no es malo, es una sensación. Esta situación que estamos, eh, conversar estas cosas nos puede dar placer. Si no nos da placer, nos está dando dolor. Entonces somos masoquistas. Eh, Ah, pero dentro de la búsqueda del placer hay niveles y niveles. La autocompasión, eh, fíjate que es compasión. Esa pasión, cuando se va transformando en bajas pasiones, la persona para escapar del dolor psicológico empieza a buscar placer, placer, placer. Por ejemplo, todos nosotros, ¿por qué nos transformamos en una sociedad capitalista, consumista, en el cual gastamos más de lo que tenemos y compramos, 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 compramos? o los Porque vicios vamos, también, ¿no? Como sí, decían ahí eso también, algunos de los chicos decían los vicios, los malos hábitos. ahora lo voy a ir a ese punto. Primero está generar placer, quizá naturalmente, quizás artificialmente, como por ejemplo, eh, cambiar el auto, el corte de pelo, cambiar el celular, ver una película. Vamos buscando placer, pero hay placeres que son sanos, que son naturales, que son propios de la vida. Por ejemplo, los griegos hablaban del ocio. El ocio son momentos recreativos, no es estar los adolescentes en la esquina charlando estupideces, fumando, fumando porro, tomando una cerveza. Eso no es ocio, es un vicio. El ocio, según la filosofía clásica, Sócrates, Pitágoras, Platón, esos personajes, es momentos recreativos. O sea, re en latín es volver, volver a crearnos. Eh, hacer algo que te cree un estado de ánimo superior, que te saque a flote. Por ejemplo, salir a andar en bicicleta, pintar, dibujar, leer un libro. O sea, Cocinar, que algo, no están cocinando ahora. cocinar, hacer tortas, hacer tartas, asados, ¿no? Ya, Y entonces nosotros podemos ir haciendo algo placentero. Por ejemplo, te toca lavar los platos, ¿no? Que la mayoría de la gente reniega con lavar los platos. Entonces, uno puede buscar generar placer en eso. ¿Por qué tenemos que renegar? ¿Por qué tenemos que escapar de la vida? Yo te decía, el dolor, la resistencia hace que nosotros busquemos escapar de nosotros mismos, de las demás personas y de las situaciones. Lavar los platos, por ejemplo, o mil cosas. Eso tiene, la búsqueda del placer tiene niveles y niveles. Eh, hoy vemos, yo trabajaba eh, un meteorólogo que, bueno, no en todos lados lo conocen, que era Carlos Escholle, que ya falleció, que era un tipazo. Me encantó porque era una persona chapada a la antigua, ¿no? En muchas cosas, yo aprendí muchísimo de él. Y él me decía, hablábamos en un momento de lo que son los hábitos sexuales hoy, desde la moda hasta un montón de costumbres que se fueron incorporando. Y él me decía, todas esas cosas, como que él no le iban. Y Carlos era una persona común y corriente, no era un gran filósofo, era un hombre, un observador, un hombre con ciertos valores. Y dentro de sus valores él notaba eso, cómo hemos logrado un libertinaje sexual. ¿Por qué? Porque la fuente más grande de placer es la sexualidad. El gozo sexual es la fuente más grande de esa sensación llamada placer. Pero cuando está como mal canalizada, ¿no? Por todo esto que estamos hablando, hace que nos vayamos transitando por caminos que no son, que terminan desvalorizando a la mujer, la vida, etc. Los vicios, el alcohol, la droga. Bueno,
Todo eso lleva a que nosotros caigamos en algo que se llama la violencia. Esos bajos placeres, ese dolor, nos transforman en personas violentas, personas con resentimientos, con odio, con ira, con frustraciones, con ansiedades, con tristeza, que nos llevan una violencia hacia los demás y una violencia hacia sí mismo. Y dentro de hacia sí mismo empezamos a generar una serie de características de un trato hacia nosotros mismos, de una relación hacia nosotros mismos, que empezamos a tratarnos mal. Atrae los vicios, atrae el alcohol, del cigarrillo, de las drogas, el no cuidarme en lo que como, en la calidad de vida que busco tener, en la calidad de vida, en el bienestar, en la búsqueda de un bienestar integral. Es porque nosotros nos auto boicoteamos. Atrás de todas las enfermedades hay dos cosas. Un estrés, es una presión que la persona vive y que se desborda y que no sabe administrar sus emociones, no sabe autoadministrarse. Volvemos al tema de la resiliencia. Y otro es la autoestima dañada. Los vicios, o porque me siento gordo, porque todo está relacionado con esa autoestima, ese auto boicot. Muchísimas enfermedades tienen origen en el subconsciente y que vamos a encontrar ese punto que es la autoestima. Esa autoestima dañada. Y muchas veces pasa que no querés salir de eso, ¿no? Que uno dice, quiero salir, sí, pero no tenés ganas de salir, porque como que estés más cómodo algunas veces sentirse que sufrís, o viste que hacen competencias a ver quién sufre más, o quién la pasó peor, como que ese autoboicot, a ver quién gana, a ver quién la pasó peor y quién fue el más víctima. Es como que uno está sufriendo algunas veces, por eso no quiere salir. Generamos esos mecanismos, esos hábitos. Esta persona, la autoestima, la identidad hace que nosotros empecemos a generar hábitos mentales, emocionales, que son, por esta violencia hacia sí mismo, autodestructivos. Hacemos cosas que nos auto boicoteamos. Freud decía que él había descubierto, en base a la observación de años, que había, que las personas cuando están enfermas se auto boicotean y no toman la pastillita. Me olvido de tomar la pastilla. ¿Por qué? ¿Por qué quiero estar enfermo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy provocando en mí la enfermedad? ¿Por qué estoy provocando en mí el boicot a mis proyectos de vida, a mis relaciones? ¿Qué es lo que hace que se genere ese mecanismo autodestructivo? Y que no es, uno puede decir, yo no tengo vicios, yo no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, pero hay, en el fondo, en el subconsciente hay aspectos que nos boicotean. Hay una serie de indicios, no sé cómo estamos con la hora. Nos quedan 10 minutos. ¡Uf! Ya me queda tanto. Pero tenemos una segunda parte también, porque están todos muy interesados. Bueno, hay unos indicios negativos de la autoestima que son como indicadores de estas heridas psicológicas, de esto que estamos hablando. Y que, por ejemplo, una mala inteligencia emocional. Viste que ahora se habla mucho de la inteligencia emocional. Sí. Yo por muchos años di cursos de inteligencia emocional y es fascinante porque te va dando una habilidad social, una capacidad de relacionarte con los demás, con vos mismo, de autoconocerte, de automotivarte, la automotivación. Entonces te estoy diciendo una mala inteligencia emocional y quiero empezar el gimnasio, pago todo el mes, voy el lunes y no voy más, es porque me duele todo y no voy más, claro. ¿Por qué no puedo hacer una dieta? ¿Por qué no puedo corregir un hábito? ¿Por qué no puedo dejar un vicio?
porque no hay una inteligencia emocional, porque está dañada la autoestima. Por eso yo lo puse como primer punto esto. ¿Por qué me boicoteo a sí mismo? Por ese dolor emocional, esa dolencia, esa pena moral, que ni siquiera nos damos cuenta que está, ¿eh? Sí, No la percibimos. tal cual. Eh, lo que es el sentimiento de culpa. De la culpa podremos estar una hora hablando. La culpa es un mecanismo de defensa que viene a sustentar todo esto. La culpa hacia los demás, la culpa hacia mí mismo. Nosotros tenemos un problema, le echamos la culpa a los demás, al gobierno, Sí. eh, Al que está al lado, con la, pobre. con la persona que nos peleamos, etcétera, etcétera. Esa culpa, la culpa trabaja, es como suenan todas las alarmas porque hice algo mal, pero hice algo mal ¿en base a qué? O sea, ¿por qué no me puedo perdonar? ¿Por qué no me puedo aceptar? ¿Por qué no puedo aceptar que cometo errores? Porque en nuestros paradigmas tenemos una serie de conceptos que nos dicen cómo tenemos que ser, pero quizá esos conceptos también están errados, están equivocados. La culpa hay que trabajarla, hay que estudiarla, y que cuando uno empieza a avanzar en todo esto, empieza a desaparecer la culpa y empiezan a aparecer otros mecanismos, que es el arrepentimiento. Es un remordimiento que yo siento por un error que he cometido, pero que no tiene la tendencia autodestructiva. ¿Ves? La culpa es autodestructiva y no corrige nada. El remordimiento y el arrepentimiento es una alarma que dice, che, acá trataste mal a fulano, pero que después de eso surge un impulso de querer corregirlo. Con la culpa no. Con la culpa decimos, no voy a gritar más. Y sigo gritando 20 años. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que pertenece a todo esto que estamos hablando y que ayuda a sostener todo eso que estamos hablando. ¿Ve? Eh, por culpa de la culpa, me autocondeno. Cuando digo me autocondeno, implica, yo no tengo acá 3 puntos. Eh, hago una autovaloración equivocada de mí mismo, me defino a mí mismo, me digo soy un imbécil, soy un estúpido, no sirvo para nada, e imprimo esas ideas cargadas de unos sentimientos que me autocondeno, me enfermo, me boicoteo, etc. Segundo, me reprimo ciertos comportamientos míos, y reprimir no corrige, porque un día es como el Claro. dique que hacen los castores, que un día se rompe y produce por ejemplo, quiero reprimir un vicio, una forma de ser, no sirve. Eso es parte de la violencia. La culpa es un mecanismo de violencia. Eso es lo que uno tiene que entender. Entonces, condenarme, que implica definirme de una manera, o condenar a los demás, conceptualizarlos con un adjetivo calificativo, reprimirnos, autocensurarse, me censuro, no sirve. Una autocrítica rigurosa, generando disgusto, insatisfacción, frustraciones. Una autocrítica que no tiene amor. Y a nosotros lo que nos va a cambiar es el amor. Y lo que nos lleva a todo esto es el amor propio. Cuando uno empieza a sanar la autoestima, empieza a quererse, empieza a respetarse, toda relación implica, la base de toda relación está en el respeto. Si yo no me respeto a mí mismo, no respeto a los demás. La culpa no tiene respeto por sí mismo. Entonces, ¿cómo voy a tratar a los demás? ¿Ves? Todo esto, como hablábamos recién, indicios negativos de autoestima, hablábamos recién del amor propio y todo eso, una hipersensibilidad a las críticas. Cuando alguien nos critica, ¿no? Está hiriendo nuestro amor propio, nuestra autoconsideración, nuestro automérito, nuestra Por autocompasión, se orgullo. genera todo el orgullo, la soberbia, la vanidad. Entonces, cuando uno tiene una hipersensibilidad a las críticas,
ahí hay indicadores de que la autoestima está dañada. Entonces hay gente que dice, no, yo tengo una autoestima re fuerte, pero no te bancas que te digan que sos un tonto o que te equivocas. Sos perfeccionista y no te bancas que nadie te diga que, que estás equivocado. Entonces, eso es falta de autoestima, eso es falta de inteligencia emocional, eso es falta de una autocrítica objetiva. Uno tiene que tener una autocrítica, pero objetiva. Estamos hablando de algo que no es objetivo, que es desmedido, que es autodestructivo. Una persona que tiene, por ejemplo, inseguridades, ¿ves? Quiere hacer algo, siente que no lo puede hacer, que no puede estudiar, que no puede hacer una dieta, que no puede corregir un hábito, que no puede, no sé, dar una clase, eh, miedo a equivocarse, el deseo excesivo de querer complacer a las demás personas, en nuestra casa, a nuestros amigos, en el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos complacer excesivamente? ¿Qué imagen queremos proyectar en los demás? Todo eso es falta de autoestima. Eh, la competitividad, ser personas que estamos todo el tiempo compitiendo con los demás y quizás eh, agazapados. Quizás estoy viendo qué hace y qué no hace el otro y eso es competir. Ah, y no vivís, Mentalmente, porque vivís todo el tiempo viendo cómo está el otro y si podés ganarle o no. no, claro, cuando se habla, por ejemplo, de trabajo en equipo, todo eso, eh, esa persona no sirve, porque se está boicoteando a sí mismo, que es un integrante de ese, es un jugador más, se auto boicotea, y por ende va a buscar boicotear a los A demás. otro. Esa violencia que hablábamos recién genera ese dolor psicológico, hace que nosotros seamos por naturaleza violentos y tengamos una hostilidad. Esa hostilidad va a tener caras como, por ejemplo, la impaciencia. No seamos pacientes, seamos intolerantes, seamos peleadores, pendencieros, explosivos, todo me disgusta, criticamos a los demás. ¿Por qué criticamos a los demás? Mira, te voy a contar algo. Buscamos boicotearnos a nosotros y por ende buscamos boicotear a los demás. Es una forma de ser ya dentro de la humanidad y la crítica causa tanto daño, pero uno tiene que tomar conciencia de lo siguiente. Si vos estás peleada con fulanita y agarrás, buscás un aliado que puede ser otra amiga y le entras a contar a tu amiga, la envenenás con los problemas que tenés con tus enemigos, tu amiga, por ley de vida, se va a transformar en tu enemigo, Aliado. Ah, porque envenena. No es una aliada, con el tiempo va a ser otra enemiga más, va a estar en la lista negra de enemigos. ¿Por qué? Porque estás manejando fuerzas del subconsciente. Estás, eh, eh, son emociones tóxicas, estás sembrando en el otro y por ende, eso mismo, lo que uno le da a la vida, eso vuelve. Fíjense por qué estudiemos las relaciones humanas nuestras. Cuando nosotros, a nuestros amigos, la inteligencia emocional dice que, viéndola a la luz de las enseñanzas gnósticas, del budismo. Ahí está. Hola, Emi. Ahora te llamo no. sí, volvimos para cerrar el tema. Bueno, Ahí eh, está. Vuelvo a dar bien, vuelta. Ahí está. estábamos hablando de cómo la autoestima en realidad, hay popularmente o distintos especialistas en el tema plantean que hay una autoestima alta, una autoestima media, una autoestima baja, eh, y que eso hace que nosotros tengamos un trato hacia nosotros mismos, hacia las demás personas, una capacidad de proyectarnos ante la vida y tener continuidad de propósito, éxito,
eh, y no auto boicotearnos. Recién estábamos hablando de ciertos indicios o síntomas de que nosotros, negativos, de una autoestima dañada. Hay otros temas, hay un montón de cosas que podemos ir generando, pero por cuestiones de tiempo, Pero vas a volver, ¿eh? vos decís, Sí, porque están todos repitiendo, a ver que digan que vuelvas. Ahí me eh, preguntaban, me decían si podían hacerte algunas preguntas, sí, a ver, ¿sí? Aprovechemos ahora que no se va a cortar, los que quieran vos preguntar. léemela. Dale, vamos a esperar. Igual recuerden también que estuvo Miriam ahí respondiendo, que es nuestra instructora oficial. Bueno, ahí dicen que sí, ¿eh? Que sí vuelvas. Sí, que vuelva. Bueno, Bueno, ¿tienen sí, alguna consulta, una pregunta? Bueno, ahí preguntan si dejamos grabado el video. Sí, dejamos grabado el video de la primera parte y ese también. ¿Cómo tratar? bueno, Sí, cómo dale. tratar las fobias y los miedos, dicen. Eh, bueno, los miedos están dentro es una reacción emocional, ¿no es cierto? Atrás de toda emoción hay una idea, un concepto que uno va armando. Eh, y hay que ir viéndolo. Primero, comprender que es un fantasma, el miedo es un fantasma. El miedo es algo que nosotros construimos, por ejemplo. ¿El niño nace con miedo? ¿Miedo a la oscuridad? ¿A qué tiene miedo? ¿Alguien nació con miedo? No. El miedo es el resultado de algo. Es el resultado de una experiencia. El miedo es el resultado de que alguien nos hizo algo o nos sembró una idea. Por eso es que empezamos a tener miedo a la oscuridad, por ejemplo. El miedo a lo desconocido, el miedo, eh, hasta el pánico escénico. Atrás si no es que hay un problema tipo glandular, es un problema psicológico y que hay que verlo como una reacción emocional, pero que atrás está sustentada por pensamiento. Hay una construcción de ideas que hacen que nosotros tengamos esa respuesta emocional. La emoción es una respuesta hacia ciertos incentivos externos. Eh, pero, ¿qué lo genera? No lo genera lo externo, lo genera las ideas mentales que nosotros tenemos. ¿Cómo lo podemos enfrentar? ¿Cómo podemos solucionarlo? Enfrentando y dándonos cuenta que eso es un fantasma. Yo te voy a dar un caso de algo personal, porque cada uno tiene que experimentarlo. Nosotros teníamos campo y a mí cuando ya empecé a irme solo al campo, porque tenía ya la edad para irme solo, era campo, campo. Era un bosque de pinos que yo llevaba a mis amigos, y mis amigos tenían un terror a salir a la noche cuando no había luna, porque nosotros nos metíamos en el bosque y no te podías ver las manos. Yo le apagaba las linternas, íbamos con una linterna que les llevaba yo, antes no había celulares, 30 años atrás, y Claro. apagaba la linterna y no te veías las manos, no podías caminar. A mí me pasó que cuando iba a la noche, eh, afuera había un árbol, que era un nogal, que dice que tenía como 150 años, y que era muy grande y caían nueces. Yo sentía ruido, me daba temor, terror, que no puedo venir a sufrir. Yo iba al campo y me quedaba 10, 15 días, no podía ir a hacer que llegue en la noche y ser prisionero, ¿entendés? Estar aterrado. Y salí. Eso fue una reacción eh, muy casera, muy eh, de uno, una reacción de querer enfrentar mis temores. Pasaron los años, uno estudió, se fue especializando en estas cosas y se da cuenta que es un mecanismo natural correcto, enfrentar los temores, descubrir que son fantasmas, que son reacciones nuestras, que no son reales, y hacer el esfuerzo. No es malo tener miedo. El miedo a veces es una buena guía.
hay loquitos que andan hoy con la pandemia que no tienen miedo a contagiarse. Y no, entonces no son precavidos. Pero no es problema tener miedo. El problema es quedar aterrado, paralizado por el miedo. Entonces lo que uno tiene que hacer es armarse de valor. Que ese valor sea superior y doblega los miedos para poder nosotros no estar condicionados, poder desenvolvernos en la vida y hacer lo que hay que hacer. Hay miedos, miedo a fracasar, miedo a ser uno, miedo a ser natural, miedo a ser espontáneo, miedo a transitar el camino que uno decide transitar en una carrera, en el trabajo, en una relación. No sé, veo que van tus preguntas, yo no leo Sí, nada. bueno, ahí preguntan, seguro que están haciendo también el curso, que por ahí uno tiene miedo, bueno, que lo habló también Fernando en la primera conferencia que dio, en la primera charla sobre los sueños y las salidas en astral. Entonces que por ahí uno tiene miedo algunas veces también a enfrentarse a esas cosas como más allá de la física o paranormales, y no sé, acá está preguntando, ¿de dónde Sí, viene ese miedo? Y es casi lo mismo, ¿no? Esto de es no creado. querer enfrentar, claro. El miedo es una creación, es una respuesta emocional por una idea. Nosotros vivimos algo y generamos una idea, un pensamiento, y como respuesta a todo eso viene la emoción. El, el problema que nosotros estamos planteando de la infancia, que es cuando nosotros construimos la identidad y la autoestima y todo esto, es que hay ciertas experiencias de vida que, por ejemplo, si nuestros padres estaban ausentes, nuestros padres nos sobreprotegían, nos daban una contención exagerada, nuestros padres no eran cariñosos, no daban amor, o eran violentos, etcétera, eso va a dañar lo que es el proceso de maduración. En el proceso de maduración hay tres etapas. Nosotros nacemos siendo dependientes, ¿verdad? Dependemos que nos cambien, que nos bañen, que nos den de comer, que nos hagan dormir. El niño llora de sueño y se necesita que alguien lo haga dormir. Entonces, nosotros nacemos de esa manera, pero a medida que van pasando los años, nosotros vamos generando una independencia y empezamos a tender la cama, empezamos a comer solitos, empezamos a tomar la madera solos, empezamos a caminar. Entonces hay un proceso de independencia. Lo que es, eso es un nivel que podemos empezar a tener una autovalía. Después hay otro nivel que se llama, en la maduración, que se llama la interdependencia. Y la interdependencia es cuando nosotros tenemos una convivencia sana con las demás personas. Es cuando nosotros podemos trabajar en equipo, es cuando nosotros no competimos y somos parte de un engranaje dentro de la sociedad. Somos sanos en ese aspecto. La mayoría de las personas decimos que hablamos de trabajo en equipo y hay ciertos puntos técnicos, por así decirlo, que no tenemos ni idea, que estamos súper lejos de lo que es el trabajo en equipo, la verdadera cooperación, el operar con. Eh, y eso es muy bueno porque es el resultado de la maduración. Cuando la persona maduró bien la independencia y todos estos aspectos, empieza a tener en su psicología, en su personalidad, una serie de puntos que son el resultado de una autoestima sana, de una identidad, de una personalidad sana. Recién nombrábamos indicadores que nos muestran que hay falta de salud. Ahora son indicadores que te voy a tirar rápido unos puntitos y hago silencio. La, Dale. auto, la autoconfianza, porque recién decían el miedo, ¿verdad? Sí, Hablaban del miedo. El miedo es falta de autoconfianza. El miedo a la oscuridad. El miedo, por ejemplo, a lo inesperado. Porque vos le tenés miedo a la oscuridad, ¿qué? A lo que te va a aparecer. ¿Ves? Una persona que tiene miedo va y aprende artes marciales, por ejemplo, para defenderse. La mayoría de las personas que estudian artes marciales es por miedo. Eh, entonces, nosotros por miedo generamos un montón de mecanismos. Por miedo fumamos.
generamos una base, nos apoyamos psicológicamente en algo, en un habano, en una marca, en un título, y creemos que somos eso, creemos que somos ese título, y no somos personas, somos valores humanos. ¿Ves? La autoconfianza, que es lo opuesto al miedo, la autovalía, valernos para nosotros, por nosotros mismos. ¿Por qué no puedo hacer una dieta? ¿Por qué no puedo tener continuidad de propósito en el gimnasio? ¿Por qué no puedo tener continuidad de propósito en leer un libro, en hacer un curso, en una Una relación, en lo práctica. que sea, en una práctica? Porque no tengo autovalía, no me puedo valer por mí mismo teniendo motivación, entusiasmo, ¿ves? La autoaceptación. La autoaceptación, cuando una persona va madurando y va construyendo una identidad sana, una autoestima sana, uno va teniendo una autoaceptación. Me acepto a mí mismo como soy, me acepto. Y cuando me acepto a mí mismo, puedo aceptar a los demás. Cuando me valoro correctamente a mí mismo, puedo valorar a los demás. Cuando voy a valorar a los demás, por ejemplo, la envidia, ¿por qué no puedo disfrutar del triunfo ajeno o de las capacidades ajenas? ¿Por qué no puedo admirarlas? Porque la envidio. No acepto esa realidad. Entonces, esa autoaceptación, esa autovaloración justa, razonable, ese autorrespeto, que toda relación se basa con un respeto, y la relación consigo mismo también, esa autosuperación, esa capacidad de poder superarme a mí mismo, ¿ves? Es parte de esta autoestima. Que todo esto va creando, te nombré 6 puntos, que ayudan a construir lo que nosotros en los cursos llamamos la verdadera individualidad psicológica, que es el resultado de la maduración. Podemos morirnos con 70 años y no tener una individualidad psicológica, no pensar por nosotros mismos, tener sentimientos, emociones, motivaciones propias, capacidad de adaptación, de sobreponer, tenacidad, flexibilidad mental, etcétera, etcétera, es propio de esa maduración. Un gusto. Gracias. Espero que Muchas les gracias, haya Emi. gustado, espero que Seguro sí, y fue una seguro que sí. catarata de ideas que ojalá Está se hayan bueno, como lo dijo Iván la otra vez, que tomen nota, que vuelvan a ver el video tranquilos, que va a quedar guardado, y que puedan resaltar estas cosas que por ahí nos llegan a todos. Esto es un trabajo individual, que por ahí uno siempre pasa, que dice, esto le vendría bien para tal persona, pero en realidad pensemos a pensar que nos viene bien a cada uno de nosotros y es un camino de autoconocimiento. Muchas gracias, Emi. Te esperamos para la próxima. Nos Bueno, querías dar también sobre las herramientas, ¿no? De más herramientas para poder ayudarnos en nuestra autoestima y demás. Y sí, sabemos que tenés mucho para dar, así que fuiste uno de los privilegiados con Eve de hacer dos videos a la par. Así que bueno, un te abrazo agradezco grande y te mucho, saludan todos. muchas gracias por la invitación y fue un placer haber compartido este momento con todos ustedes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Emilio, que estés muy bien. Ahí. Buenísimo, espero que le vuelvan a ver al video. Gracias a todos por prenderse a los dos vivos, volvieron todos, que estén muy bien y cualquier inquietud que ustedes tengan, recuerden que por ahí por tiempo no las podemos ir leyendo todas, entonces pueden ponerlas cuando vean el video en los comentarios y vamos a mostrarles eso al instructor para que también pueda responder, así que en eso no se preocupen.